Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 25, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 3, Fichte, 556, lo infinito en la historia. La obra publicada por Fichte en 1806, Características fundamentales de la época presente, expone una filosofía de la historia que reproduce a su manera y no sin tono polémico, como demasiadas veces hizo Fichte en sus últimos escritos, las ideas expuestas por el Schelling en el sistema del idealismo trascendental. 1800. Y en las lecciones sobre la enseñanza académica. 1802. Fichte empezó por declarar que el fin de la vida de la humanidad en la Tierra es el de conformarse libremente con la razón en todas sus relaciones. Respecto a este fin se distinguen en la historia de la humanidad dos estadios fundamentales. Uno es aquel en que la razón es aún inconsciente, instintiva, y es la edad de la inocencia. El otro es aquel en que la razón se posee enteramente y domina libremente, y es la edad de la justificación y de la santificación, el kantiano reino de los fines. Todo el desarrollo de la historia se mueve entre estas dos épocas y es el producto del esfuerzo de la razón por pasar de la determinación del instinto a la plena libertad. Las épocas de la historia son determinadas de modo puramente a priori e independientemente del acaecer de los hechos históricos, justamente por este esfuerzo. La primera época es la época del instinto, en la que la razón gobierna la vida humana sin la participación de la voluntad. La segunda es la época de la autoridad, en la que el instinto de la razón se expresa en personalidades potentes, en hombres superiores, que imponen por la coacción la razón a una humanidad incapaz de seguirla por su cuenta. La tercera época es la de la rebelión contra la autoridad, y es la liberación del instinto, del cual la autoridad misma es una expresión. Bajo el impulso de la reflexión se despierta en el hombre el libre albedrío, pero su primera manifestación es una crítica negativa de toda verdad y de toda regla, una exaltación del individuo por encima de toda ley y de toda construcción. La cuarta época es aquella en la que la reflexión reconoce su propia ley y el libre albedrío acepta una disciplina universal. Es la época de la moralidad. La quinta época es aquella en que la ley de la razón cesa de ser una simple idea, para llegar a ser enteramente real en un mundo justificado y santificado, en el auténtico reino de Dios. Las dos épocas primeras son las del ciego dominio de la razón, las dos últimas las del dominio vidente de la razón. En medio está la época de la liberación, en la que la razón no es ya ciega, pero no es aún consciente. A esta época pertenece precisamente la edad actual, según Fichte, la cual tiene detrás de sí el dominio ciego de la razón, pero no ha alcanzado aún el dominio vidente de la razón misma. El paraíso se ha perdido, la autoridad ha sido infringida, pero el conocimiento de la razón no domina aún. Es esta la edad de la ilustración, que Fichte llama la de la vulgar inteligencia humana. Es la edad en que prevalecen los intereses individuales y personales, y en la que, por consiguiente, se recurre continuamente a la experiencia, porque solo la experiencia manifiesta cuáles son estos intereses y cuáles los fines a los que tienden. Como realización progresiva de la razón en libertad, la historia es el desarrollo de la conciencia o del saber. Ahora bien, el saber es la existencia, la expresión, la imagen completa de la potencia divina. Considerado en la totalidad y en la eternidad de su desarrollo, el saber no tiene más objeto que Dios. Pero para cada grado de este desarrollo, Dios es inconcebible y el saber, por tanto, se fragmenta en la multiplicidad de objetos empíricos que constituye la naturaleza o en la multiplicidad de sucesos temporales que constituye la historia. La existencia, de hecho, en el tiempo, parece ser diversa y, por consiguiente, accidental. Pero esta apariencia procede solo de la imposibilidad de concebir el ser que está en su fundamento, imposibilidad que condiciona el infinito progreso de la historia. En realidad, ni en la historia, ni en ninguna otra parte hay nada de accidental, sino que todo es necesario y la libertad del hombre consiste en reconocer esta necesidad. Dice Fichte, nada es como es, porque Dios lo quiere
Dios lo quiere arbitrariamente así, sino porque Dios no puede manifestarse de otra manera que así. Reconocerlo, someterse humildemente y ser felices en el conocimiento de esta identidad nuestra con la fuerza divina es el fin de todo hombre.